¿Qué tal? Me han preguntado a veces sobre el nazismo en Europa, en Sudamérica y en México. La historia es para muchos una ciencia que tiene comprobación, tiene fotografías, videos. No, en aquellas épocas de la Segunda Guerra Mundial del 35, 38 no se pueden alterar videos. Hoy se pueden alterar videos originales, pero también existen testimonios escritos en libros que también pudieron haber sido modificados o pudieron tener otras versiones. Por eso la historia es muy difícil de contar, porque cada quien tiene diferentes perspectivas. Quién es un héroe, quién es un criminal, quién es un villano. En México lo vemos con Pancho Villa, para unos un traidor, para otros un héroe, para otros un salvador. Y sigue pasando en la historia de México y del mundo que quienes traicionan a un grupo es amigo o ayuda a los otros. Por eso la historia es muy subjetiva, depende de quién la cuente, en qué momento se cuente y qué evidencia se tiene de datos, de cifras, de documentos apócrifos que pueden ser ocultos o pueden ser documentos falsos o de malas interpretaciones. Aunque un documento sea correcto, la interpretación puede ser incorrecta. Por eso la historia para muchos es ciencia, para otros es un intento de buscar la verdad, porque no es ciencia para otro grupo, porque no se puede modificar, no se puede predecir, ya pasó, ya no se puede cambiar nada, se puede analizar, se puede aprender. Y hay una frase que dice: la historia se repite. Y parece que en los países se repite a cada rato lo mismo. Cuestiones de dinero, de poder, de autoridad, de autocracia, de demagogia, hablar muchas ideas y no se hace nada, tener un país paralizado por la demagogia, o empresarios que les conviene vender armas, o cuestiones de que un país es patriota porque defendió a otro, pero ataca a los otros, a los enemigos del amigo, etc. Entonces es bien complicado porque cada quien tiene su postura y cada quien tiene sus argumentos también. Es difícil ser objetivo en la historia de México, Estados Unidos, de Europa, de África, todo esto. Pero se puede entender, analizar, desglosar, pues discutir un poco las situaciones históricas que se han dado a través del tiempo. Por 1935-38 empieza la Guerra Mundial. Los expertos dividen en dos guerras, la primera y la segunda guerra mundial. La segunda con Hitler también, Adolfo Hitler, que fue encarcelado, que estuvo en intentos de ser artista, pintor. Hay pinturas de Hitler subastadas, pero al parecer lo rechazaron, nunca lo aceptaron en la Universidad de Viena o de Suiza o de algún país desconocido en Europa. La Segunda Guerra Mundial se caracteriza por pues estas cuestiones inhumanas, muertes, muchos decesos, y contarla parece muy fácil, pero vivirla ha sido muy complicado para mucha gente. Abuelos de los actuales padres de familia o bisabuelos que la vivieron, como en el caso de la Revolución Mexicana, que en 1910 se vivió, 1911, todas estas expropiaciones de terrenos, todo este abuso de ciertas autoridades, toda esta cuestión de los campos, de los terrenos, de las adelitas, todo eso, pues vivirla fue muy difícil. Los niños se ponían a trabajar, casi no estudiaban, la situación era muy deprimente, era muy difícil salir adelante, etc. Una guerra obviamente no es fácil, es un negocio para algunas empresas, para algunos países. Y siempre surge la pregunta: ¿se puede o se pudo evitar o no se pudo evitar? ¿Es un mal necesario o no? Hay expertos que califican a las guerras como un mal necesario. Es como
quemar plantas para que nazcan nuevas plantas. Para algunos ese sufrimiento de grupos culturales, de grupos sociales, fue un mal necesario para que surgiera otra nueva nación, una nueva nación independiente, una nación más moderna, a través de este parteaguas que era la guerra. Para otros expertos dicen que no, que la guerra no es un mal necesario, que no se tiene que pasar por ella para llegar a la modernidad o para llegar a situaciones, digamos, políticas actuales. Pero muchos coinciden en que fue primero inevitable, no se pudo evitar por nadie, ni por un país o un presidente, debido a que una guerra alguien provoca y el otro le continúa la respuesta. Es decir, en la guerra no es fácil controlar. A veces son argumentos de terrenos, a veces dinero, poder, malos entendidos, tiene que ver con cuestiones tecnológicas que se pelean y producen guerra para ir por algún armamento, para alguna cuestión científica, todo esto. O sea, ganar territorio, ganar espacio. Para otros es inevitable que haya sucedido muertes o decesos para llegar a otro estadio o a otra etapa evolutiva de la conformación de los bloques o de los países que generalmente se alían siempre para atacar a otro o a otros también. Generalmente una guerra no es un país contra otro, empieza un país contra otro, un amigo con otro se pelean, son enemigos y luego se hacen amigos, pero luego van formando su clan o su grupo de amigos que van a combatir a estos otros. Son grupos que ponen dinero, que ponen comida, armas, inteligencia para tratar de combatir. Y no siempre en la guerra gana el mejor, no siempre gana el más preparado. En la guerra gana el que tuvo suerte, el mañoso, el oportunista. Hitler era mentiroso. Adolfo Hitler no era una persona íntegra. Las personas que conocían a Hitler sabían que mentía, que era ambicioso, que era una persona que producía más males que bienes, que quería el poder de Rusia, que después se formó la hipótesis de que Rusia había matado a Hitler o había puesto una bomba en un búnker en Alemania. Se manejaron muchas hipótesis que ni siquiera cuando yo estuve en Alemania hace 2 años supieron dónde estaba o qué había pasado con el cuerpo de Hitler. Había rumores de que había salido en submarino a Argentina. Como todo, pues como todo pasa en la vida, fue el más cobarde, ¿no? Enfrentan la guerra, que la enfrenten otros, dicen, ellos son los líderes, pero a fin de cuentas huyen. Dejan a todos ahí muertos, y con los sufrimientos ellos se van, quieren salvar, como decimos, su vida o a su familia. Hay muchas hipótesis de cómo terminó Hitler, si se suicidó, si acabó en un búnker, si fueron los rusos, si hay una postura que se fue a Colombia a vivir, inclusive hay una foto de una casa en Argentina donde dicen que Hitler vivía. Una peculiaridad de Hitler es que y decían que era la casa de Hitler porque Hitler, cuando estaba en los Alpes o cuando estaba en Alemania, en un cerro viendo todos los campos de concentración o muchos dominando ciertos campos de concentración, él en el día no le gustaba la luz del sol. Entonces una peculiaridad de Adolfo Hitler era de que siempre mandaba hacer las construcciones o las casas en contra del sol. Y curiosamente esta casa, que se vio diseño rústico, medio suizo, medio alemán, que se vio en Argentina, casualmente no da tampoco hacia el sol. Decían que no le gustaba la luz. Curiosamente Hitler era una persona que, pues metafóricamente, le gustaba lo oscuro, la oscuridad, y eso lo podemos haber algún teólogo o alguien que lo contraste con el mal, lo oscuro, lo malo, etcétera, lo que no es luz, lo que no es verdad, lo que no es sabiduría. Pero tampoco se puede comprobar esa casa de Argentina, son rumores, ni la de Colombia,
ni que los rusos lo hayan asesinado en el búnker ese en Alemania o en otro lugar también. Entonces en la guerra hay líderes que ordenan a otros, manipulan a otros con ideas, les hacen sentir superiores, como en este caso Hitler y cierto grupo de alemanes decían que eran superiores en raza, que ellos necesitaban una raza superior, aria o ariana. Eso me tocó verlo en el Museo del Holocausto en Houston, y me tocó verlo también en Israel. Hay un museo en Israel, me parece en Jerusalén, en Israel, y en Houston hay un museo del Holocausto también, donde hay fotos, hay videos de Hitler. Hay muchos temas muy polémicos sobre la Segunda Guerra Mundial, muy difíciles de delimitar o de definir actualmente. Entonces resulta que Hitler manipulaba a la gente, a las masas, los hacía sentir superiores, y a los gays, a los de color o a los afroamericanos y a los niños o jóvenes con capacidades diferentes los quería asesinar. Quería experimentar en la Segunda Guerra Mundial a través del famoso Holocausto. Holocausto tiene que ver con el fuego, holos o helios tiene que ver con fuego, con sol, y con la cuestión de experimentar con estas personas que eran consideradas no humanas sino inferiores. Es muy curioso porque si leemos a Aristóteles y a Sócrates, a los grandes filósofos, mucha gente creía que no eran racistas. Ya existía el racismo en Grecia desde aquella época. Es muy curioso porque con Aristóteles y Sócrates ellos también consideraban una raza inferior. Consideraban a ciertos grupos de jóvenes esclavos que ellos compraban y vendían en la época griega también. Eso era lo que Hitler también pensaba, que había un grupo de esclavos, que había un grupo inferior, que tenía defectos, deformidades, que no merecía vivir. Y Hitler para muchos se convirtió en un dios, en una especie de dios. Inclusive la religión nazi se convirtió en una estructura de valores religiosos también, donde a Hitler le besaban la mano, se le hincaban al Führer y tenían que cumplir todo. Por miedo, por convencimiento tal vez, el nazismo llegó a ser una secta, una religión muy importante también. Hay otro tema que no voy a abordar ahorita, si Hitler era cristiano, era judío o era católico. Es un tema bien complicado porque hay libros que dicen que era católico, seguía las doctrinas de la Iglesia Católica, otros dicen que era ateo, otros dicen que era místico, creía en el poder de las piedras, creía en el poder de los planetas. Se dice que antes de que fuera famoso Hitler o de que tuviera mucho poder, Adolfo Hitler va con una bruja o una persona que supuestamente lee el futuro y le dice que cuál va a ser su futuro antes de ser pues político con todo este poder, y le dice que le lleve un tronco del árbol de su casa. Pasan 2 días o 3 y Hitler le lleva un tronco, una raíz que tiene forma, hay muchas raíces con muchas formas humanas extrañas. Le lleva una raíz y le dice la bruja o la adivinadora que iba a ser una persona muy famosa, iba a ser una persona con mucho poder, leyendo una raíz. Entonces eso también se cuenta en varios anales o en varios libros de historia seria de la Segunda Guerra Mundial. Por eso hay una confusión si era católico, cristiano, mezclaba religiones o no seguía ninguna religión, porque realmente todo lo que hizo y permitió Adolfo Hitler, hasta muchos alemanes lo aceptan como algo totalmente diabólico, totalmente enfermo, totalmente desastroso. ¿Cómo podemos decir que alguien así haya practicado el bien o haya practicado la religión? Pero bueno, es otro tema muy interesante también. Hay fotos de Hitler con el Papa, al parecer era Juan 12, me parece, no me acuerdo, o Juan 23, algo así. Hay un tema muy amplio de si la iglesia apoyó o no al Holocausto, porque en ese entonces la iglesia católica no aceptaba a los judíos tampoco, y Hitler tampoco los quería, casualmente.
pero la iglesia pues no mandaba a quemar judíos y Hitler sí, con sus campos de concentración, que algunos dicen que nunca visitó uno. En la película famosa de Steven Spielberg de La lista de Schindler, que vienen casos reales o personas reales, se dice que Hitler sí pisó varios campos de concentración, los visitó. Otros historiadores dicen que nunca pisó un campo de concentración. ¿Qué hacían en los campos de concentración? Trabajo forzoso, como esclavos, como en la época de los romanos, en la época de los griegos. Les daban una bicoca, o sea, muy poquito de pan o de comida, a cambio de estar trabajando para él. Hitler, yo he estudiado mucho a Hitler y la Segunda Guerra Mundial, y Hitler se dice que era una cuestión de ideología con los gays, con los judíos y con las personas discapacitadas o con diferentes capacidades. El meollo del asunto o el objetivo de Hitler en realidad no era ideológico o buscar una nueva raza. El ideal es como de muchos políticos, buscar el poder, la autoridad, sentirse poderosos. Es un problema de inferioridad que tienen, de autoestima, es un problema psicológico que muchos tienen, quieren demostrar fortaleza, etcétera, porque se siente que no la tienen, son paranoicos. Como hay otro tema también, si Hitler era dictador o no. Hay grupos de científicos que dicen que Hitler no era un dictador, otros pensamos que sí. Por el tiempo que duró, es una dictadura, como en el caso de Cuba con Castro, en el caso de Kim Jong con Corea del Norte, o en el caso de varios países africanos hay una dictadura. En el caso de China con Mao Zedong, era un dictador. Y otro, o aquí en Latinoamérica hubo muchos dictadores, en Perú, en El Salvador, en Nicaragua también. Y es una dictadura porque se supone que nadie votó por él. O sea, no votó la mayoría de la gente para que quedara como presidente. Digamos que se nombró solo dictador o presidente en ese entonces. Hay una controversia si fue presidente legítimo o no fue presidente legítimo, si fue dictador, no fue dictador, si fue socialista o fue comunista. El partido nazi se llamaba socialista, se consideraba socialista, pero el socialismo del partido nazi de aquella época, de 1935, de 1938, era muy diferente al socialismo americano o al socialismo cubano o al socialismo mexicano que conocemos hoy en día, por ejemplo. Van 18 minutos, esta versión es para Facebook. Voy a grabar otro video porque si no, no va a caber todo el video. Voy a continuar sobre Hitler y la Guerra Mundial.